Bien, compañeras, compañeros, propusieron que esta vez, para que fuera más dinámico el diálogo, en vez de juntar todas las preguntas y luego que se respondieran, que se pudiera dialogar un poco más y también que en favor de nuestros colegas que estén viendo esta transmisión o participen de este seminario de forma remota a través de la grabación, pues yo repetiría, digamos, o al menos podría subir la pregunta para que quedara registrada en el video y bueno, se puedan preguntar de su lugar, ¿no? Entonces sería la idea, que tengan preguntas o comentarios, prestes a hacerlos y yo nada más los repetiré, ¿no? Tengo 3 preguntas para José Enrique. Yo, Rafael. Rafael, perdón. Sí, nada. Para Rafael. Me disculpo si pregunto algo que está implícito aclarado porque llegué un poco tarde, desafortunadamente, pero quiero basarme en lo que escuché, que creo que es la gran mayoría de su trabajo. En primer lugar, pues es muy interesante porque es lo que podríamos denominar el otro Heidegger, no el Heidegger, disculpan el término tradicional, sino toda esta serie de obras que ha sido tan poco trabajada y que Rafael ha mencionado. Lo primero es lo siguiente: yo escuché que usted hizo un vínculo entre la Gelassenheit y el no querer, y sentí que había quedado un poco en esa concepción de la serenidad como no querer. Pero recordé inmediatamente la locución que hace Heidegger en el 55, donde define precisamente la Gelassenheit como una Haltung, como una posición activa de sí, no, específicamente frente a la técnica y su esencia. Entonces, quería preguntar a Rafael, esa es la primera pregunta muy puntual: ¿cómo logran armonizarse esa concepción de la Gelassenheit como no querer, que sé que es el tomo 77 de la obra completa de Heidegger? ¿Cómo lo armoniza con el Haltung de Gelassenheit del 55? Yo creo que hay una armonización, pero me gustaría pues reforzar lo que yo pienso, o dependiendo de su respuesta darme cuenta de que estoy equivocado. Bueno. Lo segundo, que es también interesante y es tal vez un tanto muy concentrado en el mismo término, además del querer, siento que al final también usted vinculó el querer con un pretender, con un no usó el término, pero lo sentí en la dirección, con un desear, etcétera, etcétera. Pero también recuerdo, por ejemplo, en Nietzsche 1, como 6a, exactamente de la obra completa, que Heidegger hace una diferencia entre Wollen, Möchten y Streben, intentando mostrar el vínculo de la voluntad de poder de Nietzsche con el querer, es decir, con el Wollen. Y en ese sentido lo diferencia del Möchten como un querer y el Streben como un desear. Entonces también quisiera mirar un poco cómo resuelves ese problema del querer como pretender, etcétera, etcétera, y ese distanciamiento que hace Heidegger del querer en relación con el Streben y demás. Y lo último, sé que también es porque lo mencionas, pero no es un tema específico de conferencia. Cuando hablas de arraigo, obviamente Wollenstein puede dar la sensación de que el arraigo está centrado en la fijación a la tierra. Pero, por ejemplo, en el mismo Gelassenheit del 55, él termina con un poema, un pequeño poema de Johann Peter Hebel, que es el estar arraigado pero abierto al éter. Y en el tomo 13, en el tomo 16 de la obra completa, también hay varias referencias a Johann Peter Hebel, el lenguaje y tierra natal, premios que recibió en conmemorativos a Hebel y demás, donde el arraigo no hace énfasis en el piso, sino fundamentalmente en la apertura, para evitar precisamente, creo que eso evita dos cosas. Uno, pensar el arraigo en sentido conservador, que es quedarse en su tierra natal y cerrarse al mundo. Y dos, obviamente, la crítica para mí, infundada, de que el arraigo es un concepto muy ligado a una concepción alemanizante del mundo de Heidegger. Es decir, dando varios saltos, porque no podemos hacer la conexión en este momento, ese antisemitismo y ese nazismo del que ha sido inculpado Heidegger teóricamente hablando, ¿no? Porque nadie niega que en 1933 recibió carné y más, pero son asuntos
anecdóticos que a mí no me interesan, sino que ya a nivel teórico, como una concepción de arraigo como apertura al otro. Escuché cuando hablaste de ética, ahí también hay mucha vuelta con Hölderlin y el paso por lo extraño y demás para pensar una ética, pero cómo eso posibilita teóricamente romper con esa apresurada definición de Heidegger como nazi, antisemita y demás teóricamente hablando. Quise ser lo más sucinto posible, creo que me extendí, pero espero que han sido completas las preguntas. Gracias. Muy bien. Repitiendo rápido las preguntas, ¿no? Habría una pregunta sobre la relación entre la serenidad como no querer y como actividad. Segunda pregunta, ¿cómo entender el querer como la relación entre querer pretender? Y ¿cómo entender el arraigo como arraigo al suelo o como apertura al éter, apertura al otro, ¿no? Serían las tres preguntas. Muchas gracias. ¿Respondo ya? Sí, la idea sería responder y establecer un diálogo. Muchas gracias por la comprensión. Muy rápidamente, al comienzo, precisamente a lo mejor por eso puede ser, porque al comienzo quise distinguir desde el principio dos formas de querer, ¿no? El querer de la voluntad Wollen, ¿no? Y el querer, digamos, del apreciar, del gustar, del amor. Como Mogen, más bien como lo explicita Heidegger en la carta, creo, sobre el humanismo. Con lo cual, si Gelassenheit es no querer Wollen, es no querer Wollen, ¿no? Pero sí es querer Mogen. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que ahí sería fácil la delimitación. Igualmente la segunda pregunta, claro, el Nietzsche de Heidegger estaría en el Wollen, ¿no? En la voluntad de la voluntad, frente a este Mogen, que es un tomar partido por renunciar a leer negativamente aquello que es. Por lo tanto, hay una toma de partido activa, hay una toma de partido explícita, apreciativa, celebratoria. O sea, si eso no es acción, que venga Dios y lo vea, ¿no? Eso suele decir. Y luego, claro, el tema del arraigo es un tema delicado, un tema profundamente delicado en Heidegger, pero yo no sé si, al igual que usted o que tú, tampoco le tengo demasiado problema desde el punto de vista que desde el momento en el que el segundo Heidegger, si habla de un arraigo, habla de un arraigo a la cuaternidad, por decirlo así. O sea, no habla de un arraigo a un suelo. El Boden se cayó. Tal vez se le cayó a él también, quiero decir, ahí es un tema que hay que... No, yo no tengo tanta... El asunto del nazismo no lo tengo también por pensar. Es algo que siempre me tiene la alarma un poco encendida en algún caso, ¿no? Pero no tengo ningún problema con el arraigo posteriormente. O sea, quiero decir, me parece que si hay un arraigo a la tierra, y si hay un arraigo a la tierra no puede haber un arraigo a un suelo que se solidifique y que sea alemán, chino o canario. Con lo cual, no sé, creo que te respondo así rápidamente para seguir. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguien más, por favor? Me pareció muy interesante que entras en este tema de la ética, que siempre es como un asunto muy controvertido. Entonces, solo te quería preguntar, como a partir de la reflexión que has hecho, si tú crees que también el preguntar tiene un lugar en esa ética. Y lo digo porque igual que Gelassenheit es una Haltung, también hay esa Fragen de Haltung, ¿no? Podríamos traducirlo como una actitud, una postura del preguntar, ¿no? Y específicamente creo que en el tema del Gestel es importante porque si la técnica y la ciencia no pueden pensar, pues la alternativa debería de ser una ética como que sí piense, ¿no? Aunque ese pensar a veces lleva un silencio, aunque ese pensar lleva a veces una clase. Entonces te quería preguntar cómo lo ves tú, si crees que sí tiene ese lugar o lo tratarías como algo distinto. Bueno, Sol, la pregunta es, ¿qué lugar tiene preguntar en la ética? Sí. Y que así atemoriza más. Y ya claro, esto me recuerda el preguntar como la piedad del pensar, ¿no? Pero a mí me parece que eso es absolutamente necesario, es decir, tiene un lugar en la ética, pero no podemos quedarnos ahí en ese lugar. Es decir, a mí me parece que hay lecturas de Heidegger, ¿cómo decirlo?, que procuran sacar lo mejor
de Heidegger, pero que no regresan, es decir, que no dan con respuesta, sino que se demoran en la pregunta. Y a mí eso me inquieta un poco, porque me parece que la filosofía responde. Y entonces preguntar, sí, pero no solo, ¿no? Me parece que tenemos que dar un paso, ¿no? No es que lo tengamos que dar, me parece que está dado, me parece que el propio Heidegger lo da con todas las reservas o todo lo que podamos discutir para precisar hacia dónde, pero lo da más allá del mero preguntar, porque a veces la demora en la pregunta nos condena, digamos, a una especie de existencialismo, por decirlo así de una manera muy poco precisa, ¿no? A la redundancia permanente, ¿no? Pero entonces no respondas porque la respuesta enseguida va a suscitar nueva pregunta, va a estar siempre inacabada y entonces vamos a seguirnos preguntando por lo mismo. Y bueno, pero es que hay llegada, ¿no? Es que hay respuesta, es que hay alternativa, digamos, dicho también de una manera imprecisa. Está dada, ¿no? Lo que hay que tomarla, ¿no? No sé. Sí. Bueno, quisiera hacer más compleja la cuestión. Uno de los conceptos que se deja de lado en la obra de Heidegger es el concepto de libertad. Y es que meterte con ese concepto implica muchas dificultades, pero no sé si lo has considerado tú. Por ejemplo, sale en Ser y Tiempo, de la esencia de la verdad, tiene un seminario del 30 que le dedica a la libertad, el curso del 36 sobre Schelling. Hay muchos elementos para percatarse de este concepto que parece tener mucha relevancia. Y como Heidegger lo postula, es como simplemente y llanamente dejar ser a lo ente. No sé si has considerado esta concepción de la libertad en el planteamiento que nos propones sobre una ética. Que sobra decir que estoy de acuerdo contigo, que tendría que ser pensado simultáneamente, no como algo después de otro. Aunque metódicamente es más fácil, no hay que perder de vista que van de la mano. Una pregunta igualmente sobre el rol de la libertad en esta posibilidad de pensar la ética dentro de Heidegger. No me pregunten ahora por la responsabilidad y los términos éticos clave porque no voy a saber. Bueno, así de una manera un poco así sucinta también. Claro, libertad tiene toda una carga humanística, digamos, moderna, ilustrada, ¿no? Terrible desde este punto de vista. Con lo cual, claro, Heidegger yo creo que carga las tintas mucho, hasta el punto de que incluso gustándote Heidegger, digamos, cuidado, ¿no? Porque claro, habla de una libertad como estar sujeto a. Entendemos que libertad es todo lo contrario, digamos, es como, ¿no?, la autonomía. Y Heidegger habla de una sujeción a la dinámica del ser, a la lógica del ser, que claro, subsidiariamente, secundariamente, se supone una liberación del subjetivismo. Claro, una liberación de las cadenas del subjetivismo, de las cadenas de la voluntad, de las cadenas del proyecto que yo tengo que llevar a cabo, del plan que tengo que terminar, del nunca poderlo terminar, y del agobio ese, ¿no? Con lo cual esa sujeción a la que él siempre hace mención no deja de ser una liberación. Creo que Teresa al intervenir antes habló de eso, ¿no? De liberación, pero por aquí nombraba también de un descansar de las maquinaciones, de todo este esfuerzo, ¿no? Por ahí te respondería, ¿no? Libertad como sujeción a la lógica del ser y por lo tanto liberación de las exigencias subjetivistas y por lo tanto apertura de posibles de redefinición, ¿no?, comunitaria siempre, ¿no? Bueno, dos preguntas. La primera para Flor. Me ha gustado muchísimo esa ponencia, muchísimo. Agradecérsela. Y dar ocasión a que abunde, porque ella ha querido ser breve por cortesía y por retención, en la diferencia de la quere como experiencia propia y como experiencia de la historia occidental tras la culminación de la metafísica y la posibilidad de otro inicio.
Y luego otra pregunta ahí, y es, ¿qué tipo de experiencia es esa? ¿Cómo ha sido la propia Kere tuya? Porque yo creo que sin esa Kere no se entra en Heidegger tampoco, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Y en relación a la ponencia de Rafael Moreno, que me ha entusiasmado como siempre que le oigo, pero auténtico entusiasmo y aprender, ¿verdad? Dos cosas. Un apunte muy interesante, lo de la apelación a Grecia, y claro, ese otro aforismo de Heráclito, a la Grecia preplatónica y a los ontólogos del lenguaje, que son Anaximandro, Parménides y Heráclito, morada para el hombre, el Dios. Y aquel otro de hasta dónde retirarse de lo que siempre está, hasta dónde habría que retirarse para dejar lugar al acontecer de lo otro, ¿no? Y luego dos problemas importantes, ¿no? Uno, que yo creo que era un poco lo que estaba también, lo que me resonaba en la pregunta del profesor Alfredo Rocha de la Torre. Basta con una Kere, basta con un cambio de alteración para que ya estemos ante lo mismo que hay, pero habitable, o es necesaria, en relación a la ponencia también de José Luis Díaz Arroyo, o es necesaria una revolución, porque es imposible poder habitar, construir, pensar en ese sentido dentro del mundo sobredeterminado por el capitalismo ilimitado. Y otra muy pequeña, y es, había muchas de los pronunciamientos de su conferencia en relación a la necesidad del perdón, de una especie de absolución que permitiera el otro inicio. Y eso me ha interesado a mí muy particularmente, ¿no? Ya está. Entre las muchas cosas que estaban en efecto en juego. Ah, bueno, sí, solo algo más en esta rememoración que hace Aristóteles en el De Partibus Animalium, del Dictum de Heráclito, de pasad, pasad. Aquí también hay dioses. Cuidado que cuando decimos el claro, dictum es claro oscuro. Ya lo sabemos, porque está el olvido y la noche y la tierra y el misterio, pero es un claro oscuro, ¿verdad? Y claro, ahí la doxografía griega ya es muy sabia. Está en la cueva, Heráclito, Joes, Poteinos, el oscuro, vienen los visitantes, él es el filósofo del fuego, se está haciendo una infusión. Es decir, que qué sabiduría ya había como para que se cuente esto como una bagatela, ¿no? Pero la alusión de Aristóteles y de Heráclito es a Tales. Todo está lleno de lo divino, y este todo, panta pledeceia, no puede ser un todo cerrado, es un todo abierto, constituido por la alteridad, ¿no? Solo para nombrarlas rápido, ¿no? Para Flor, la diferencia entre la Kere como experiencia propia y como experiencia histórica, y qué tipo de experiencia has tenido tú en el sentido de la Kere. Para Rafael, basta un cambio de lo vigente para fundar una posibilidad del habitar, o si hay una revolución completa de lo vigente para la posibilidad del habitar, y si pudiera abundar sobre el tema del perdón, el rol del perdón en este proceso. Gracias, Teresa. Esto de la diferencia entre una experiencia de un individuo particular y una experiencia pues como de una comunidad, ¿no? Que daría lugar a llamar a una experiencia epocal. O sea, generalmente, bueno, en mi lectura de Heidegger lo que veo es que él tiende a irse más por la parte epocal, cuando habla del primer comienzo, del otro comienzo, y deja
ya un tanto de lado la experiencia de un DASA en particular. Sin embargo, y esto lo hace en el texto de Heráclito, en el tomo 55, cuando se refiere a la Quere y la ve como, no toma esta palabra, yo lo veo como pauta, como el movimiento fundamental de la Querer. Y al ser movimiento fundamental es un movimiento que se encuentra en todo lo que posibilita la experiencia. Y tiene una composición, si me permiten decirlo, la que tiene una composición fractal. Se repite, ¿no? Tomando con pinzas la palabra repetir, ¿no? Como para que no sea como calcar, ¿no? Sino se repite es una como pauta. Y entonces lo que veo es que la Quere, como movimiento que da pauta, es un movimiento recursivo. Y al ser un movimiento recursivo, se da a la vez epocalmente y a la vez en la experiencia de un DASA en particular. Al darse de esta manera, y entonces me tendría que remitir a la estructura esta de la Sorge del Dasein, ¿no? Pues el Dasein no está aislado. El Dasein al tener su experiencia está teniendo la experiencia desde una época y a la vez está haciendo época, ¿no? Entonces, la una y la otra, la epocal y la de un Dasein en particular se entretejen la una a la otra, se llaman la una a la otra. Y ahí es donde es posible el juego de los pocos, de los futuros, ¿no? Aquellos que se aventuran a la experiencia de la perpetuidad y al estar construyendo, al estar experimentando la transformación de un mundo que ya viene dado, ¿no? Y ya me perdí. Y esos futuros nos dan la posibilidad de abrir época, ¿no? Pero es una copertenencia. La una no puede estar sin la otra, la una llama a la otra. Me preguntaba de mi experiencia personal. Mi experiencia personal es a partir de esta época, ¿no? Perdida en el aseguramiento de una identidad, pues ya de una obligatoriedad de definirte, de decir quién eres, qué quieres y a dónde vas, o sea, de definirte de una vez y para siempre. Cuando la experiencia, la experiencia de vida, lo que te va mostrando es que todo como surge se cae. O sea, no hay nada que dure para siempre. Quien decía ser antes, descubres que ya no eres ahora, ¿no? Y entonces te quedas en ese y entonces, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi identidad? Y si te sigues queriendo definir a partir de esta obligatoriedad de lo definido concreto, ¿no? A la que te obliga esta época, de repente te encuentras, me encontré muy perdida.
la forma a la que nos empuja la sociedad es una forma que nos desprende de nosotros mismos, nos perdemos como seres posibles, ¿no? Que decía, o sea, dejamos de estar abiertos a que se dé lo que se dé, a experimentar el momento como se está dando el momento, para forzar la experiencia de algo que debe cumplir con lo que yo dije que era, ¿no? No sé si... Bueno, Teresa, gracias. No sé, la pregunta que hace es la pregunta probablemente del Congreso y más allá, ¿no? Es decir, si basta un cambio para que ya estemos en lo mismo, pero ya habitable. Si respondemos a eso el jueves o el viernes, no lo sé, Teresa. Lo que sí sé, creo que sé, es que podríamos empezar, y estamos no empezando, sino que estamos en ello, por apreciarlo, aquello que sí está hecho ya, digamos, no lo que falta por hacer, sino aquello que sí está hecho. Me refiero por supuesto, a la virtualidad fructífera, fundante de lo inicial, que sigue hablando y que sigue brotando. Pero también, por supuesto, aquellos pasados a los que no se les dio la oportunidad de convertirse en presentes, por decirlo así. A la tradición, en el mejor sentido, lejos del tradicionalismo y del progresismo, por decirlo así, lejos, digamos, de la solidificación de la tradición y lejos también de la superación de la tradición. A mí me parece que ese trabajo es un cambio. Igual que me parece, perdona Flor, que cada vez que habla Flor hay un cambio. Cada vez que responde algo aquí pasa algo. Quiero decir, la manera, no sé, me parece virtuosísimo. Y la segunda pregunta, el perdón como posibilidad del otro. Dice, a mí esto, hablabas personalmente, le preguntabas a Flor personalmente, a mí no, yo voy a decir algo personal. A mí esto me resultó decisivo. Me resultó decisivo aquel texto sobre Rilke, ¿no? Donde la renuncia a leer negativamente aquello que es. A mí aquello me liberó de una manera increíble, ¿no? Y, digamos, todo está asociado con la superación de la metafísica como aquello que responde a la lógica del ser, ¿no? Y de la técnica del Gestell, es decir, no como el bicho contra el que hay que ir, ¿no? No como el bicho contra el que hay que ir, que hay que matar para ir a otra cosa, ¿no? Sino entenderlo en la propia dinámica del ser, me parece liberador y me parece que sí introduce un sentido del perdón a nosotros mismos, digamos, de la no victimización, de la no agresión, que subvierte todo el cuento. No sé, Teresa, son tentativas, no tengo respuestas muy claras. Oye, yo tengo una pregunta. Yo como que no sé, bueno, te quiero decir dos cosas. Una, yo soy muy lectora de una mujer mística que es Margarit Foreta, ¿no? Y siempre lo leo todos los años. Uh-huh. Y entonces ella dice, dado que Dios se sustrae, y se sustrae infinitamente, y es algo que no puedo poseer jamás, entonces es algo, cualquier hablar de Dios es un mal decir, ¿no? Entonces, y entonces esta experiencia de, hay una renuncia a decir, de plano, ¿no? Pero dice, ¿no? Escribe un tratado de 80 páginas, ¿no? Y entonces yo creo que esta cosa de negativa, yo me niego a lo que tú estás diciendo ahora, tiene una cosa que es al mismo tiempo, o sea, hay en lo no dicho de su lenguaje, Dios es Dios, o hay más acción en el no querer más que en 1000 gestas del mundo.
yo creo que hay un lenguaje de Heidegger donde están pólemos, ¿no? Lo uno y lo otro. No sé si que es importante como mantenerlo, ¿no? Como esa ocultándose, ocultándose, este tipo, ¿no? Y entonces como que ese tipo de lenguaje a mí se me antoja como una manera de pensar. Me parece que se va imponiendo como una manera de pensar, como decir, no, pues la negatividad ahí está, ¿no? Pero también hay un darse rehusándose, ¿no? Un decir desdiciéndose, ese tipo de cosas, ¿no? No sé que si es. Pero es como una señal que creo que hay en Heidegger, como una, ¿no? Y tu manera de pensar el evento, el aquel, ¿no? Esta cosa como un ingreso a lo inseguro, ¿no? Como una inseguridad esencial. ¿Cómo se ligaría, por ejemplo, con el shonen, ¿no? Con el cuidar? ¿Cómo lo ligarían, ¿no? El cuidar y el habitar, ¿no? ¿Cómo se dan los dos al mismo tiempo? Vivimos en sociedades muy inseguras, pero si no es pensada la inseguridad en un sentido epocal, ¿no? Más profundamente, no sé si es peor, ¿no? Todas las medidas de lo ente, ¿no? Entonces, no sé cómo pensarían eso los dos, ¿no? La inseguridad esencial y el shonen, el cuidado. Es que habitar esa inseguridad es un habitar muy incómodo. Y además un habitar que te expulsa de ahí. O sea, la quiere misma te expulsa hacia, te desprende de ese ente y te desprende para que sea esencial. La cuestión aquí, diría Heidegger, es que ahora ese desprenderse, que es inevitable, ahora sea diferente, ¿no? Que sea diferente en el sentido de que ahora sé que el ser se rehúsa, ahora sé que tras el desprenderse viene un olvido y estar abierto a que eso que se esenció lo voy a perder y voy a tener que regresar, ¿no? Yo veo la quiere como el amor. El amor en el que vives de brazos abiertos, un amor fundamental, que vives de brazos abiertos recibiendo y al mismo tiempo dejando ir. Es un amor valiente, ¿no? Y es un amor agradecido. Y yo creo que si nos vivimos o nos dejamos sentirnos más desde ahí, que es nuestra más fundamental esencia, esta apertura de recibir y dejar ir, pues
yo creo que podríamos ir desarticulando todas las inseguridades entitativas, ¿no? Se empezarían a caer una tras otra porque no tienen en qué sostenerse. Si estás dejando ir lo que eres, ahora, ¿no? O sea, yo misma esta ponencia ya dije algo y la voy a dejar ir. Y la voy a pensar otra vez desde otro lugar. Pero estoy dejando ir, no tengo que sostener nada. No. El amor abre y el miedo cierra. Si yo quiero asegurar esto y seguir construyendo sobre esto, se me va a caer, siempre se cae. Lo mejor que podemos hacer es dejarlo, ¿no? Yo no puedo. Tenía que haber hablado yo primero. Con respecto a lo primero que decías, Rebeca, siempre el posible problema que tiene eso del no querer decir para no traicionar, por decirlo de una manera. Pero claro, solo puedes no decir diciendo, por lo tanto a lo mejor estás traicionando. Yo creo que ahí se podría marcar una pequeña frontera entre, digamos, lo trágico versus lo dramático, ¿no? Es decir, si eso se vive como una especie de drama, ¿no? Esta mañana hablábamos de Hamlet, ¿no? Ahí con David, de como una especie de, bueno, voy a intentar arreglar esto que es inarreglable, pero yo voy a intentarlo esforzadamente, pero sé que no se va a poder agonísticamente, ¿no? Creo que eso no es legítimo. Creo que eso ya hemos sabido no solo qué consecuencias tiene, sino que es radicalmente ilegítimo. Quiere decir que no obedece a logos, no obedece a ley, no, es desmesurado. Es un exceso de hibris, no sé. En cambio, lo trágico, no. Lo trágico sí parece más legítimo, es decir, asumir la tragicidad, asumir el límite, asumir el que Dios no puede venir, en tanto Dios, afortunadamente. Porque si viene, la única solución que puede tener es destruirnos probablemente, ¿no? Es decir, en tanto que en tanto borrar la disimetría, digamos. Si ya viene, ¿qué hacemos aquí ya? Es decir, ya no hay tabula rasa, ¿no? Ahí yo sí señalaría, bueno, que la tragedia, la celebración de la tragedia, digamos, la celebración, la demora en lo trágico, el perseverar en lo trágico de una manera alegre, de una manera celebratoria, de una manera... es decir, alegre, entiéndase, claro, es difícil, ¿no? La fractura se patentiza de mil modos en los que vas a hablar de alegría y parece un insulto, ¿no? Es decir, parece un insulto. Pero aún así creo que hay que articular maneras de que lo trágico se viva desde la serenidad. Claro. Diría eso con respecto a lo primero. Y con respecto a lo segundo, que ya lo respondió muchísimo. Pero si tomando en cuenta sí, como que la alegría es una disposición muy importante, ¿no? O sea, ¿no? Sí. En Heidegger, ¿no? A mí me lo parece. Sí, o sea, a mí me parece que hay progresivamente en Heidegger, por decirlo de un modo así como muy laxo, si quieren, una especie de destensamiento progresivo, hay una especie de llegar a la playa, ¿no? Hay una especie de bueno, ya, ¿no? O sea, ya lidié, ¿no? Con la fenomenología, la dureza del asunto, buscar una ontología fundamental, ¿no? Y no va de esto, ¿no? No va de esto. Hay una especie de destensamiento, ¿no? Muscular, casi físico, corporal, es decir, el canto, la comunidad, no sé, me parece que hay mucho de eso por debajo, me parece a mí, no sé. Sí, yo sí creo que es importante eso. Y ya está, yo más, respecto a lo segundo, una cosa nada más. A mí se me parece que si se recibe lo que sea construir, habitar, pensar, y podemos discutir sobre matices sobre lo que sea construir, habitar, pensar, si se recibe, hay modos de construir, de habitar y de pensar que no caben. A mí me lo parece. Yo no sé si soy demasiado dogmático, pero a mí me parece que hay. Si se recibe ese discurso del construir, habitar, pensar,
hay modos de construir, de habitar y de pensar, diríamos, de edificar, de residir y de analizar, que no caben, que seguirán estando, pero no obedecen a lo que tienen que obedecer. No sé. Perdón. Bueno, pues estamos ya sobre tiempo. Ojalá hubiera más tiempo para discutir y afortunadamente lo hay, ¿no? O sea, fueron los planes disciplinarios de la escuela, ¿no? Pues somos libres de agruparnos según nuestras afinidades y compartir nuestras opiniones en otros espacios más propicios, los espacios arcaicos donde se compartía la palabra, que es la comida, justamente, ¿no? Entonces, pues compañeras, compañeros, daríamos por un descanso, ¿no?, de estas duras sesiones de trabajo colectivo para reanudar a las 4 de la tarde, ¿no?, con la siguiente mesa y pues que puedan disfrutar algo de comer y también disfrutar del diálogo colectivo, ¿no? Muchas gracias, gracias a las compañeras.